¿Qué tal, amigos de Charlas de Leyenda? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos nuevamente a este programa, como les menciono, Charlas de Leyenda. Y como verán, hoy me encuentro en uno de los lugares más selectos de la capital mexicana. Me encuentro en la colonia Polanco. Y justamente a mis espaldas tenemos el busto de don Pedro Murillo. Pedro Murillo, considerado como el primer protomártir o un protomártir de la República de Bolivia. ¿Por qué? Él va a ser sacrificado en julio de 1809. Como se darán cuenta, 1809 mucho tiene que ver con las independencias. Contrario a lo que se cree, la independencia de México no fue la primera que se logró en el continente americano, sino la que se va a lograr es la independencia exactamente que se va a generar en Bolivia. No hay que olvidar que en Bolivia hay literalmente dos naciones, que es la Bolivia blanca y la Bolivia indígena, muy bien representada en los últimos años a través de don Evo Morales. Y bueno, como les decía, estamos en Polanco. Polanco, a pesar de que es una colonia nueva como tal, bueno, nueva estamos hablando de que ya casi 100 años, es mucho más vieja. Polanco tiene que ver básicamente con una hacienda que se encontraba por aquí, que era la hacienda de San Juan de los Morales, que contrariamente a lo que ustedes podrán llegar a creer, no tiene que ver nada absolutamente con el dueño. Aunque José de los Morales Altamirano era el dueño de esa hacienda, realmente el nombre no lo va a tomar de ahí la hacienda, sino lo va a tomar de Juan de Polanco, que a su vez era el secretario de Ignacio de Loyola, y que cuando viene aquí había un río que corría en lo que es la calle de Campos Elíseos, y sobre esa calle de Campos Elíseos, que actualmente, bueno, anteriormente era un río, ese río se llamaba Río Polanco en honor a Juan de Polanco. Y bueno, como les decía, estamos en una colonia relativamente nueva. Más o menos estamos hablando de que a principios del siglo XX es cuando se empiezan a hacer las primeras fracciones de estos terrenos o de esta hacienda de Juan de los Morales. Más o menos al principio de lo que se va a pretender o lo que se pretendía hacer dentro de esta hacienda era hacer una como colonia de élite dentro de la ciudad. No estaban tan equivocados, con el tiempo la llegaron a hacer. Sin embargo, cuando estamos hablando de que a principios del siglo 1806, 1804 se están fundando las colonias del Valle, se está fundando la colonia Roma, se empieza a fundar por clases altas y clases medias, pero se busca tener una colonia donde se vayan a conjuntar las clases altas, y en este caso van a empezar a fraccionar estos lotes para construir lo que son este tipo de haciendas o de casas. En este caso estamos hablando de casas que eran casas estilo californiano. La casa estilo californiano o la hacienda de campo estilo californiano, pues era una casa central que a su vez iba a estar rodeada de jardines, y también estamos hablando de que empezaba el uso del automóvil. Por eso no es raro encontrar que la mayoría de las casas aquí poseen garage para automóvil. ¿Por qué? Porque era un implemento nuevo, y sobre todo por las clases altas que estaban inmigrando a esta zona. Sin embargo, también se va a ver poblada por grandes migraciones que van a tener que ver específicamente con con personajes o personas o familias que van a venir de Medio Oriente, como van a ser los judíos, van a ser los libaneses, que van a empezar a poblar esta zona. Por eso en la actualidad se considera que Polanco es una zona relativamente donde el capital judío abunda por aquí, y también el capital libanés. No hay que olvidar que la segunda tienda más emblemática de lo que es el Palacio de Hierro la vamos a encontrar justamente aquí en Polanco. Inicialmente el Palacio de Hierro solamente lo podíamos encontrar hasta finales del siglo XX en el centro histórico de la Ciudad de México o en la calle de Durango. No, esa era Liverpool. Sí, no era Liverpool, no, era el centro histórico específicamente. Y van a empezar a construir la segunda tienda emblemática justamente aquí, que es una tienda que actualmente pertenece a Grupo Balleres. No sé, por ejemplo, tienen acciones en el ITAM, tienen acciones en Lala, en Alpura, tienen acciones e inclusive son dueños del Grupo Nacional Provincial. Pero bueno, y también son dueños del Palacio de Hierro. Por eso no es raro que en esta tienda una vez al año se haga lo que se llama la tienda de los empleados, o la noche de los empleados, donde la tienda cierra sus puertas al público en general y solamente tienen acceso los empleados que pertenecen
a Grupo Val para hacer sus compras a precios bastante accesibles. Y bueno, por eso vamos a tener grandes incursiones. Inclusive, aquí, aunque ya no está dentro de lo que sería específicamente Polanco, vamos a encontrar, bueno, está a las orillas de Polanco, está de hecho colindante con la colonia al lado de Polanco, que es Plaza Carso. Obviamente, como Plaza, todos conocerán, Plaza Carso pertenece a lo que sería a Carlos Slim, a la Fundación Carlos Slim, que además es de origen libanés. Por eso es que se van a empezar a ocupar estas zonas. Y bueno, originalmente la colonia Polanco estaba dividida en 6 colonias, o en seis colonias específicas, que realmente la nomenclatura tenía que ver más con Chapultepec que con Polanco, porque llevaban el nombre de Chapultepec, no el nombre de Polanco. Sin embargo, cuando se hace la reestructuración, se van a quedar solamente 2 colonias que van a formar, o 2 subnombres que van a formar la colonia Polanco, que es Polanco Reforma y Polanco Chapultepec. Y dentro de todo, vamos a tener también la historia de Polanco también va a tener esta comunidad, esta comunión que va a existir entre las religiones, y vamos a encontrar como más abajo lo que es el templo de San Ignacio de Loyola, vamos a encontrar un par de sinagogas más abajo también, y vamos a encontrar también una iglesia muy grande que tiene que ver, que es emblemática de Polanco, que es el templo de San Agustín, un templo que realmente no es tan viejo y que qué les parece si lo vamos a ver. Acompáñenos, por favor. Bueno, como les iba comentando, Polanco va a ser distinguido específicamente, sobre todo por este gran templo que tiene aquí, que es el templo dedicado a San Agustín. ¿Y quién era San Agustín? Bueno, San Agustín es uno de los padres, doctores de la religión cristiana, de la religión católica cristiana, que va a ser encargado de sentar lo que son realmente las bases escritas de lo que es el catolicismo y cristianismo en México, en el mundo. Y la historia de Agustín nos viene de principios del siglo IV, perdón, cuando él está de muy niño. Él es de origen romano, porque su nombre era Aurelius Agustinus, era el nombre como se le conocía. Posteriormente únicamente va a usar el nombre de San Agustín, o va a ser conocido como San Agustín, y va a ser el primer obispo de Hipona, de la ciudad italiana de Hipona, de la ciudad africana de Hipona. Bueno, pero Agustín, él va a empezar sus estudios de manera entrando a una escuela de filosofía, a una escuela literalmente de gramática, que es lo que le va a gustar a él, donde él va a tomar sus primeros cursos de forma de escritura, de forma de redacción, de forma para poder escribir, y que le va a servir posteriormente ya en su etapa como doctor de la Iglesia Católica. Sin embargo, Agustín va a tener una vida, vamos a llamarle muy liberal, muy poco apegada a una regla religiosa. Básicamente él radical desenfreno, porque a él dentro de su cabeza bullía una pregunta, y la pregunta era de responderse los principios del mundo, por qué estamos aquí, quién nos mandó aquí. Y él va a buscar dentro de esta pregunta, va a empezar a meterse a lo que se llamaban en aquella época las religiones heréticas, o lo que son las líneas de razonamiento herético. En específico, él va a estar durante muchos años, más de 14 años, sumido en el maniqueísmo. Él, al final de cuentas, va a terminar aburrido del maniqueísmo, y va a irse a buscar esa respuesta que él quería. Se va a ir a Roma. En Roma no hay que olvidar que su mamá lo trata de seguir. Su mamá posiblemente no la conozcan, pero la mamá de San Agustín es Mónica, que posteriormente se va a convertir en Santa Mónica. Es Mónica de Hipona, que se va a convertir en Santa Mónica. Pero bueno, sin embargo, él va a estar en alguna ocasión, ya estando en Roma, buscando esta respuesta, cuando está en un jardín, y él va a escuchar una voz que le dice: tómalo y léelo. Él no entiende muy bien al principio las palabras. Sin embargo, algo lo motiva a abrir un libro que tenía cercano a él, y en el libro que va a abrir cercano a él va a encontrar lo que son las primeras cartas de San Pablo de Tirso,
Y en este caso él va a ver una parte donde dice que el pasaje más o menos decía así, que aléjate de los vicios, de las vicisitudes de la vida desenfrenada, dedícate al estudio y a la oración. Y a partir de ese momento es cuando él se va a dedicar a la oración y se va a dedicar a atacar sobre todo aquellas herejías que él en algún momento defendió. Y su mamá, derivado de eso, es que va a estar muy agradecida, porque ella, pensando que su hijo estaba completamente desbalagado, es que se va a dedicar a la oración, se va a dedicar a esta parte de la vida, ¿cómo llamamos? Escética, para poder ella convertir a su hijo Agustín al catolicismo, o en aquella época al cristianismo, como realmente se conocía. Sin embargo, derivado de ello es que estas oraciones de Santa Mónica van a dar resultado y Agustín se va a convertir al cristianismo entonces. Y él va a decir que al final de cuentas él es el producto de las lágrimas de su madre, y que porque el catolicismo que está en él es por esa razón. Sin embargo, Agustín, posteriormente a ello, va a agarrar y todas sus posesiones, porque él era de una familia acomodada, lo que va a hacer, va a juntar sus posesiones, las va a vender, y del producto recibido todo lo va a dar a los pobres. Posteriormente a su muerte, se van a crear obviamente algunas reglas, algunas órdenes monásticas, y una de las órdenes que se van a fundar van a tomar ese voto de pobreza y esa vida de ejemplo de San Agustín, y se van a convertir en los agustinos. Y bueno, y los agustinos en este caso van a ser la parte fundamental de la iglesia, en este caso, de la iglesia de San Agustín. Como podemos ver en la portada, vamos a ver que está obviamente la cruz del Santísimo, y está, no sé si se alcanza a distinguir, están 8 cuerpos, que son 8 personas. Esas 8 personas no son los fundadores de los agustinos, sino más bien son los primeros agustinos que van a llegar a la Nueva España. Los agustinos, dentro de las órdenes misioneras o evangelizadoras que van a llegar a la Nueva España, van a ser la última, literalmente. Son 3 las principales, bueno, la última de las principales. Los primeros que van a llegar, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que son los franciscanos. Posteriormente van a llegar un par de años después los dominicos, y para el año de 1533 van a llegar los agustinos. En este caso, ellos se van a establecer en algunas zonas y van a tener sobre todo en las partes alejadas de la Ciudad de México, porque, por ejemplo, tenemos que van a estar en las zonas de Tula, van a estar en zonas como, por ejemplo, en Xochimilco, inclusive en Acolman. Y estos conventos que van a tener los agustinos van a ser muy característicos, porque van a ser conventos muy altos, y estamos hablando de que además que van a ser muy altos, van a tener esa característica de que van a parecer fortalezas. Eso es lo que se maneja aquí. Bueno, y esta iglesia realmente no es tan vieja. Les comentaba que esta iglesia va a ser construida específicamente por un arquitecto muy famoso, por el arquitecto Cortina. El arquitecto Cortina es uno de los principales arquitectos, sobre todo de entre las décadas de los 30 y los 50, porque se va a encargar de la reconstrucción de muchas construcciones viejas. A Cortina le debemos, por ejemplo, la reconstrucción de la iglesia de la casa de don Pedro Romero de Terreros. Contrariamente, la casa de don Pedro Romero de Terreros no es lo que actualmente conocemos Nacional Monte de Piedad. Sí pertenecían a Romero de Terreros esa propiedad. Sin embargo, la casa que él ocupaba está actualmente ubicada en lo que es el antiguo adoratorio de San Felipe Neri, en la calle de República del Salvador. Ahí vamos a encontrar la casa que está pegada, es la casa de don Pedro Romero de Terreros. Y bueno, esa casa fue reconstruida por Cortina. Sin embargo, Cortina va a ser también el arquitecto o ingeniero que se va a encargar de la construcción de esta iglesia. Y en esa iglesia vamos a ver algo muy, muy interesante. Al igual que en el templo que se encuentra, en el convento más bien que se encuentra allá en San Ángel, perteneciente a la Orden de los Carmelitas Descalzos, aquí también vamos a tener lo que se pretendió hacer una espadaña. Una espadaña, si vemos la parte frontal, la parte más alta de la iglesia, esa parte que termina como triángulo. Y esos
6 nichos que tiene, bueno, esos 6 nichos no eran para colocar santos, literalmente ahí iban a estar colocadas las campanas. Esta iglesia no iba a tener campanario, los campaneros van a ser construidos posteriormente, y son estas 2 construcciones que tenemos a los laterales, pero originalmente se pretendía tener campanas en ese lugar, que es una espadaña, y solamente lo van a encontrar también allí, como les digo, en San Rafael, en San Ángel. Bueno, también esto. Sin embargo, esta construcción de cortina literalmente no es un proyecto original de él. Literalmente es un desarrollo de lo que fue la idea original de Leonardo Noriega. Leonardo Noriega, también un arquitecto, sobre todo, que se dedicó a construir gran parte de las casas aquí de Polanco. Sin embargo, Polanco, como les decía, regresando aquí un poquito a Polanco no siempre fue lo que es ahora. Posteriormente, inicialmente sí fue una colonia de prestigio, posteriormente hubo un despoblamiento de la colonia, y eso fue en la década de los 70, que se vino a acrecentar en la década de los 80, con todo derivado del temblor de 1985, que es cuando se vuelve a haber un despoblamiento aquí en Polanco, y no es sino hasta la década de los 90 cuando nuevamente se vuelve a dar este auge. Perdón por mi expresión, pero es que mi productora, aquí en el jardín de San Agustín, han de saber que es un lugar de valientes. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de puros chiles. Sí, estos árboles que ven aquí son árboles de chiles. Yo les comentaba que estos chiles son, así como los ven de chiquitos, son como Verónica Castro, chiquitos pero picosos, o como mi compañero Abraham Villegas también, chiquito pero picoso. Son muy picosos estos chiles, y además aquí también se han dedicado, y por lo que veo, al cultivo de varias especies de chiles, porque veo también que hay por lo menos 6 o 7 especies diferentes de chiles, todas pequeñitas, todas de carácter arbustivo, pero aquí están estos chiles. Aquí el encargado de la iglesia, se me pasó preguntarle su nombre, pero si ustedes se acercan, seguramente él se va a acercar con ustedes, les puede dar una platicadita de los tipos de chiles que tenemos aquí, que son igual, desde chiles, desde chiles piquines, hasta chiles veracruzanos que están aquí. No sé si ese sea jalapeño, pero no, jalapeño más grande, ¿verdad? Sí, muy grande. Sí, no, son una extensa variedad de chiles que se tienen aquí en el jardín del templo de San Agustín. Y bueno, seguíamos hablando de aquí. Entonces, derivado del temblor del 85 es que hay un despoblamiento, y nuevamente para la década de los 90 es cuando se vuelve a poblar lo que es aquí la colonia de Polanco. Ahora, Polanco, que también no tiene menos de unos 5 años que tuvo una gran remodelación, y que estas calles se volvieron a pavimentar, y las banquetas como características se volvieron a remozar. Una característica que tiene también Polanco es que las banquetas son bastante amplias. Y bueno, eso es básicamente lo que vamos a tener en Polanco. Y en San Agustín vamos a tener esa parte. Ahora, les decía que los agustinos son la tercera orden en llegar. Oficialmente sí. Sin embargo, hay una disyuntiva o hay una pelea que te van a tener los mercedarios a lo largo de toda la Nueva España, con relación, porque el padre Olmedo venía acompañando a Hernando de Cortés, y el padre Olmedo pertenecía a la orden de los mercedarios, y después con la reimpresión, reedición más bien de la nueva conquista, de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, hecha por el guatemalteco Raimón, es que se va a inventar una serie de nombres de más mercedarios, y van a decir que ellos son la primera orden en llegar a la Nueva España. Esto no es del todo cierto, sobre todo si uno revisa lo que era los archivos de la Nación, va a encontrar que los días de Corpus Christi, más que el día de Corpus Christi, era el día de los golpes, porque usualmente era un día que terminaban a golpes los franciscanos con los mercedarios. Sin embargo, los dominicos no, los dominicos, como les digo, van a ocupar estas periferias de la Ciudad de México. En algunos casos sí van a tener acceso a algunas zonas menos lejanas. Por ejemplo, si vemos en San Ángel, la capilla que está hacia abajo de San Ángelo Mártir, de San Sebastián, perdón, esa iglesia inicialmente pertenecía a los agustinos. Y bueno,
Posteriormente ellos van a estar cambiando de sedes hasta la expulsión que van a tener en 1810, ya 1867, ya con las leyes de reforma, cuando es la clausura de los monjes, es que se van a empezar a retirar estas órdenes en específico que tenían algunas funciones. Las funciones de los dominicos obviamente era una función de evangelización, y sobre todo muy enfocados a las clases mestizas, porque inicialmente estamos hablando de que los franciscanos estaban muy enfocados a las cuestiones indias, pero a los agustinos literalmente ellos ya les va a tocar educar a la generación nacida posterior a la conquista. Es los indios originales, estamos hablando de que estamos 14 años después de la conquista, muchos de ellos ya empiezan a fallecer. El periodo de vida era muy corto en aquella época, de 25 a 30, de 20 a 35 años era el rango de vida. Bueno, sin embargo, consideramos que 35 era el rango mayor de vida, y para el 21 fue lo que es la conquista. Estamos hablando de que el 21 más 15 son 36. Estamos hablando que escasamente tenían 3 años los agustinos dentro de la Nueva España, de la capital de la Nueva España, para iniciar su parte evangelizadora, por lo cual realmente ya estamos hablando de que ellos están ya evangelizando la primera sangre, aquella cultura o aquella generación que realmente no va a conocer la grandiosidad de los reinos los pueblos prehispánicos, sino esta parte ya de la conquista. Y bueno, y aquí me gustaría platicar una leyenda, pero que más bien es una leyenda áurea. Poco realmente tiene que ver con la Nueva España, porque la leyenda no se genera en la Nueva España. Sin embargo, es muy representativa de los agustinos. Y esta leyenda tiene que ver con San Agustín. Resulta que un día San Agustín iba caminando tranquilamente, meditando, perdido en sus pensamientos sobre algunos temas de la iglesia, y en específico él venía pensando, razonando en la Santísima Trinidad. Esa conjunción de que si era un solo ser, donde se conjuntaban los tres componentes de la Iglesia Católica, que era el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, o realmente eran 3 personalidades diferentes unidas en un solo fin, que realmente el objetivo era el fin, o que realmente era lo que era el Padre, un Hijo, y realmente esta parte que tendría que ver con la figura de la paloma blanca del Espíritu Santo, la encarnación del Espíritu Santo. Pero bueno, en eso iba pensando Agustín, cuando de repente vio que un niño estaba en el mar, estaba en la orilla del mar, y este niño tenía una característica muy interesante. Había hecho un hoyo en la arena, y dentro de este hoyo el niño agarraba y se iba a lo que era el mar, y agarraba con una jícara, tomaba esa agua de mar y tranquilamente llegaba a donde había hecho su hoyo y le echaba el agua. Y así lo estuvo observando durante mucho tiempo San Agustín, aunque llegó un momento, presa de la curiosidad, que agarra y se le acercó al niño y le preguntó: oye, niño, ¿qué estás haciendo? El niño se le quedó viendo y le dijo: pues, ¿ves este hoyito? Sí, niño, pues mira, estoy tratándolo de llenar con toda el agua que está allá de aquel lado. San Agustín, al ver a ese niño, le causó mucha gracia. Dice: niño, eso es imposible. Nunca vas a poder llenar con toda el agua de mar. No es mucha agua como para llenar tu hoyito. Es insuficiente tu hoyo. El niño le contestó aquellas palabras que también lo hicieron cambiar de alguna u otra manera a San Agustín. Y las palabras fueron: pues mira, así como tú estás pensando y tratando de entender el pensamiento de Dios, así es lo que estoy haciendo yo. El pensamiento de Dios es ese mar que tú estás viendo, y tu cabeza es ese hoyito. Jamás vas a poder comprender a Dios a través de tu pensamiento. Y es básicamente esa idea, esa leyenda que tenemos de San Agustín, conocida como la leyenda de El Niño y el Mar. No El Viejo y el Mar, El Viejo y el Mar pertenece a Ernest Hemingway, y es otra obra muy interesante, pero bueno, esa no, esta pertenece a San Agustín. Y bueno, con esta leyenda nos despedimos, no sin antes agradecerles a ustedes su presencia, agradecer a la producción de Hola TV,
Y sobre todo, y que nos sigan por nuestra plataforma, ya sea igual en YouTube de Charlas de Leyendas, como también nos pueden encontrar en la página de Facebook, donde constantemente estamos renovando material, y además de la parte de la actividad que tenemos son esta parte de visitas guiadas dentro, o visitas temáticas dentro de la Ciudad de México. Actualmente vamos a trabajar un programa con nuestra página hermana, México en el Corazón, y que estaríamos hablando de una salida a la ruta del queso y el vino, que más bien parece la ruta de la amistad, porque vamos puros cuates. Pero bueno, allá nos estaremos viendo, y agradeciendo entonces a ustedes, todos ustedes, su permanencia. No me queda otra más que decirles que muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Adiós. Es en Chile.